les esté bendiciendo en gran manera. Estamos una vez más dispuestos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Seguimos estudiando la carta a los Filipenses. Quiero decirles bienvenidos una vez más a un estudio de la palabra de nuestro Dios. Seguimos estudiando el tema general que hemos estado tratando. Es la muestra de la comunión en el Evangelio. El apóstol Pablo decía que los hermanos estaban en comunión en el Evangelio. Y quiero que leamos en la carta a los Filipenses, donde Pablo se refiere a esto, y es Filipenses capítulo 1, versos 3 al 7, vamos a leer. Filipenses 1, versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vuestra comunión y luego todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. El apóstol Pablo reconocía que los hermanos de Filipos estaban participando en esa obra de gracia. Y estamos mirando de qué manera ellos estaban participando. Continuaremos haciéndolo. Oremos, pongámonos en las manos de nuestro Dios para esto. Señor Jesús, a ti damos la honra y la gloria que solo tú mereces. En esta hora estamos dándote gracias porque nos das la oportunidad de aprender de ti. Ayúdanos a hacerlo. Y Dios, que lo que aprendamos lo pongamos por obra. Ayúdanos para no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Dirígenos pues, Señor, y oramos por aquellos hermanos que están enfermos, por las familias de nuestros hermanos que fallecieron. Dios, hemos estado escuchando de pastores que han muerto y oramos, Señor, por sus familias, que tú les ayudes, que tú seas con ellos. Provee lo necesario para los gastos, Señor, de funerales, y también, Señor, ayuda a aquellos que están enfermos. Toca sus cuerpos, dales la salud, Señor, que están necesitando. Muestra tu poder. Oramos por nuestros familiares también que están enfermos, por los conocidos, Señor, que están enfermos, y también por aquellos que no conocemos, pero que nos han pedido que oremos por ellos. Toca esos cuerpos, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de esas situaciones que se están viviendo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La muestra de la comunión en el Evangelio, la muestra de la participación de los hermanos, es lo que estamos tratando. El apóstol Pablo, cuando hablaba de la comunión que tenían los hermanos de Filipos, la comunión que tenían o la participación de los hermanos de Filipos, cuando él habla de esto, está hablando de una participación material. También, por supuesto, estaban participando en cuanto a lo espiritual, pero él habla de la participación material para que la obra fuera adelante. Y el apóstol, cuando habla de los hermanos de Filipos, también habla con otras iglesias acerca de esos hermanos. Y tenemos el caso de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo escribe una carta y en esa carta les da testimonio a los hermanos de Corinto cómo es que la iglesia de Filipos
está participando en la comunión en el Evangelio y en la participación para propagar el Evangelio. Y vamos a leer 2 Corintios, el capítulo 8. Miren cómo el apóstol Pablo habla de esa comunión. Cómo el apóstol Pablo da testimonio a los hermanos de Corinto, de la comunión de los hermanos de Filipos para la extensión del Evangelio. 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 6. 2 Corintios 8, versos 1 al verso 6. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Miren cómo el apóstol Pablo empieza en el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, dice, la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué estaba dando a saber el apóstol Pablo? Dice, la gracia de Dios que se les ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Miren cómo el apóstol Pablo no va a escribir sobre otras iglesias en esto de dar. La iglesia de Filipos era una iglesia ejemplo en esto de ofrendar, en esto de dar lo material para que la obra siguiera adelante. El apóstol no habla de otra iglesia como habla de la iglesia de Filipos, en esto de dar. Y es por eso que Pablo dice que a esa iglesia se le ha dado una gracia, y es una gracia que viene de Dios. En pocas palabras, el apóstol habla de la oportunidad y habla de la voluntad de dar una ofrenda a Dios. Y dice que esa oportunidad y esa voluntad de dar una ofrenda es una gracia de Dios. Dios les está dando a los hermanos de Macedonia, que es parte de la iglesia de Filipos, les está dando la oportunidad. Por eso Pablo dice, es una gracia de Dios. Dios les está dando la oportunidad de ofrendar. Hermanos, miren esto. Quizás en algún momento no lo pensemos de esa manera. ¿Cómo es esto de que si hay una necesidad en algún lugar, en la obra misionera, nosotros lo sabemos? Quizás no pensamos, esto es una oportunidad que Dios nos está dando para ayudar en esa necesidad. Quizás no pensamos así. Cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos que él entendía que no se habían descuidado de él, pero les faltaba la oportunidad. Pablo está enseñando, hermanos, que cuando
cuando nosotros nos damos cuenta de una necesidad, mayormente en la obra misionera, cuando nos damos cuenta de una necesidad, es una oportunidad que Dios nos está brindando para participar en la obra del Evangelio, en la comunicación del Evangelio. Una oportunidad, hermanos. Vean, una oportunidad, hermanos, es un privilegio que se te está dando. Eso es una oportunidad. Cuando a alguien se le perdona algo, es una oportunidad que le están dando. Es un privilegio. Es algo de gozarse. El apóstol Pablo veía así esto de dar como una oportunidad. Pero también el apóstol dice o enseña que la voluntad de dar también es una gracia de parte de Dios. Cuando una iglesia quiere dar, cuando un cristiano quiere dar, es una obra de Dios en la persona, en la iglesia. Por eso tiene la voluntad de dar. Porque como humanos, como carnales, nosotros no vamos a querer dar. Es una obra de Dios, en verdad es algo que Dios da a la persona para que sienta la necesidad o el querer dar. Las iglesias de Macedonia tenían ese don de Dios. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Corinto con el ejemplo de los hermanos, de los cristianos de Macedonia. El apóstol Pablo les dice, les da testimonio a los hermanos de Corinto de que los hermanos de Macedonia tenían una profunda pobreza y estaban pasando en grande prueba de tribulación, y aún con eso ellos querían dar. Y Pablo está en cierta forma está reportando o está diciéndoles a los hermanos de Corinto, miren el ejemplo que está dando esa iglesia de Filipos. Grande prueba de tribulación, profunda pobreza, y aún así dieron generosamente. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo les dice, yo les doy testimonio. Lo que Pablo está diciendo es que yo sé, ellos dieron conforme a sus fuerzas, y luego dice, y aún más allá de sus fuerzas. Yo les doy testimonio de eso. El apóstol Pablo dice, versos 2 Corintios 8, versos 3 y 4, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense cómo dieron. Dice el apóstol que dieron con agrado. Dieron con agrado. Esto es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo para todos. ¿Cómo hemos de dar? El apóstol no tuvo que rogarles a los hermanos de Filipos para que dieran. No tuvo que rogarles. Ellos, de manera espontánea, quisieron dar. Dije, Pablo no tuvo que rogarles, no tuvo que exigirles. Me atrevo a pensar que ni siquiera
ni siquiera el apóstol Pablo les hizo saber la necesidad allá. Ellos lo supieron de algún lado y le dijeron a Pablo, queremos dar. Y digo esto porque de repente hay quienes hablan de sus necesidades. Y de repente hasta hay quien dice, no les estoy pidiendo que me den, solo oren por mí. Solo oren por mí. Pero es una manera de pedir, en realidad. Es una manera de pedir. Los hermanos de Filipos supieron que había una necesidad en otras iglesias, con otros hermanos, supieron en cuanto al apóstol Pablo que tenía necesidades, y ellos le ayudaron, ellos le apoyaron cuando estaba en la cárcel. Le enviaron una ofrenda. No es que él les mandó pedir. Ellos supieron y entonces le ayudaron. Y ayudaron a la iglesia de Jerusalén y estuvieron cooperando para que la obra del evangelio fuera adelante. Fíjense cómo ellos dieron con agrado. Ellos le estaban rogando al apóstol Pablo que les diera la oportunidad de ofrendar, de ayudar. Ellos eran, dice el apóstol Pablo en el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí está hablando el apóstol cuando ayudaron a la iglesia de Jerusalén, pero cuando él está en la cárcel, ellos también le mandaron ayuda al apóstol, pidiéndonos con muchos ruegos. El apóstol no les rogó a ellos para que dieran. Ellos le rogaron a Pablo que les diera la oportunidad de dar. Dieron con agrado. Aunque los hermanos de Macedonia no tenían mucho que dar, ellos querían dar. Ellos vieron, hermanos, como un privilegio esto de dar. Y hermanos, debemos de considerarlo así. Si nosotros podemos dar, es porque Dios nos ha dado el privilegio de tener algo. Estaba recordando la semana pasada una pareja no voy a decir el lugar, pero en una ocasión se presenta una necesidad para un misionero y el hombre de esta pareja le dice a su esposa, estamos guardando dinero para arreglar el techo de la casa, pero aquí está esta necesidad, ¿qué hacemos? Y la esposa le dice, lo que tú digas. Y él dice, es que estoy pensando que ese dinero que tenemos guardado para arreglar el techo de la casa, lo podemos dar. Porque hay una necesidad con un misionero, necesidad de cuestión de salud. Y estuvieron de acuerdo los dos y dieron. Hermano, es un privilegio que tengamos nosotros como para dar. Y la iglesia de Filipos así consideraba el dar un privilegio. Lo podemos considerar así, pero también, hermanos, aunque no haya holgura de parte nuestra, deberíamos de sentir el dar, de tener esa manera de pensar como que el dar es un privilegio que se nos está dando a nosotros. La generosidad, hermanos, de un cristiano no se mide por la cantidad que da. La generosidad del cristiano se mide por la voluntad para dar, de qué manera está dando esa ofrenda, si lo hace con agrado o no. El ejemplo de los hermanos de Macedonia es una prueba práctica de que los que dan
en realidad no son los que tienen suficientes medios, sino son aquellos que están dispuestos a dar, de que con agrado dan. La verdadera generosidad no es prerrogativa, no es algo de nada más de los que tienen, sino también de los que tienen poco. Pero existe el deseo de dar. Los hermanos de Filipos tenían esa gracia, y el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto, miren, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El apóstol Pablo quería que los hermanos de Corinto también tuvieran esta gracia. Y habla de acabar esa gracia, habla de una gracia completa, una gracia completa. Parece que los hermanos de Corinto tenían la intención de dar. En la semana pasada yo les decía que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía dinero, que tenía posesiones materiales. Ahora, esta iglesia se da la idea aquí de que querían dar, tenían la intención de dar. Parece que ellos pensaron en dar también para ayudar a los que estaban en necesidad. Quizás tenían una idea favorable en este asunto de dar. Quizás ellos estaban pensando que el dar era algo bueno. Pero hay algo aquí. Dice el apóstol Pablo, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Acabe. O sea, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que no quede solamente en el deseo de dar. Que no quede solamente en la intención de dar, sino que se complete. Esto es, que den. Porque, hermanos, entendemos esto. Nuestras intenciones, nuestros votos, nuestras resoluciones son inútiles si no hay acción. O sea, ¿de qué sirve que yo diga, es que yo sí estoy de acuerdo en dar? Es que estoy de acuerdo en que demos como iglesia para la obra misionera. Sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, estoy a favor de dar. Pero falta el dar. O sea, es accionar, es poner en acción ese sentimiento, ese pensamiento. Tito fue enviado a la iglesia de Corinto para que los hermanos actuaran. O sea, hermano, no es solo decir sí estoy de acuerdo en que demos. No, hay que actuar, pues. No es solo decir sí, he pensado en dar. No, es que no es solamente pensar, es dar. Y es a lo que Pablo se refiere, que se complete esa obra de gracia, que se complete, que se dé por terminada. Hermanos, la gracia esta de dar es una necesidad. Es una necesidad. Abundar en esta gracia. ¿Qué gracia? La de dar. De esa gracia estamos hablando. Y es necesario abundar en esa gracia. Miren lo que dice el verso 7, segunda a los Corintios 8. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Los hermanos de Corinto decían que ellos abundaban en fe, que eran muy creyentes,
que ellos guardaban la sana doctrina. Abundaban en palabra, dice. Y luego, que abundaban en ciencia, o sea, la palabra que ellos conocían, la buena doctrina, la ponían en práctica. Eran sabios para hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Ellos pensaban así de ellos mismos. Y el apóstol dice, bueno, ustedes abundan en estas cosas, ahora abunden en esta otra, en esta gracia. Sin duda, hermanos, que todos tenemos que crecer en todo. Alguien puede, por ejemplo, entregar folletos. Y puede decir, no, yo siempre estoy compartiendo la palabra, entregando folletos. Yo cuando tengo oportunidad hablo con una persona y le presento el plan de salvación. Yo hago esto o hago esto otro, pero siempre hay algo más que aprender y algo más que hacer. Porque puede ser que testifique, puede ser que reparta literatura, puede ser que haga tantas cosas, pero por ejemplo, no asistir al templo. Una cosa que puede suceder es que dé clases, pero no está asistiendo a la iglesia. Nomás va a donde da la clase y puede ser que alguien le pregunte, hermano, ¿de cuál iglesia es usted? Y puede decir de dónde es, por dar un nombre, pero si no está asistiendo, o sea, hay cosas en las que se tiene que crecer. Y los hermanos de Corinto decían que ellos abundaban en fe, en amor para con Pablo, abundaban en ciencia, abundaban en palabra. Bueno, dice Pablo, ustedes dicen que abundan en eso. Ahora, abunden en esta gracia. ¿Cuál gracia? La de dar. Parece ser que decían que tenían mucha fe, que para ellos la palabra de Dios era la regla de fe y práctica, pero Pablo les dice, bueno, ahora den, ahora den. Sí, alguien puede decir, yo tengo mucha fe, yo he creído en Jesucristo, yo leo la palabra, yo oro, yo voy al templo, y en este asunto de dar, ¿cómo? ¿Cómo estamos en este asunto de dar? Pablo dice, ustedes abundan en estas cosas. Bueno, ahora abunden también en esta gracia, en esta gracia. Los hermanos de Corinto pensaban que ellos abundaban en esas cosas. Y alguien dijo, quizás el apóstol de una manera sarcástica, les dice, bueno, ustedes dicen que abundan en esas cosas, les voy a tomar la palabra. Si ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, ahora, a ver, abunden en esta gracia de dar. La verdad es que muchas veces se pueden decir tantas cosas, pero cuando ya se trata de dar en lo material, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Dice el apóstol, por tanto, como en todo abundáis, y al final dice, abundad también en esta gracia. Abundad también en esta gracia. La habilidad de dar y tener el corazón para dar es un don de Dios. En verdad, cuando una persona tiene esa habilidad de dar y tiene el corazón libre para dar, es un don de Dios. Es un don de Dios. Dios le da esa capacidad a la persona para dar. Y dar, hermanos, significa involucrarse. Cuando nosotros damos, nos estamos involucrando en la obra de Dios. Cuando no damos, es lo contrario. No nos estamos involucrando. No nos estamos involucrando. Alguien puede decir,
tenemos misiones, pero si no das, ¿cómo es que tenemos involucrarnos? O más bien, dar es involucrarnos, y el dar demuestra la obra de Dios en nuestro corazón, la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. Nuestro dar debe ser como el don de gracia que se nos dio a través de Jesucristo. El don de gracia. Miren, hermanos, la gracia de Dios no tiene límite. Y el dar de parte nuestra no debería de tener límite. La gracia de Dios, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia? Y dije, nuestro dar, que es una gracia, debería de ser como la gracia de Dios, una gracia abundante. Gracia abundante. Que cuando demos, hermanos, demos todo lo que podamos, todo lo que podamos, en abundancia, que al fin la gracia de Dios es así, es abundante. Y la otra cosa, cuando Dios nos da de gracia, su dar, el dar la gracia, está en Él, no está en nosotros, está en Él. Y algo que tenemos que aprender, no es en base a la persona que le vamos a dar el que nosotros demos, tiene que ver con nosotros. Puede ser que haya personas que ni siquiera conozcamos. Entonces, ¿qué nos va a motivar para darle si ni lo conocemos? Pero el dar debe nacer por nosotros, no por la otra persona. Cuando Dios da de su gracia, hermanos, su motivación para dar es el mismo. Es el mismo. No es que nosotros lo merezcamos. No. Él da de su gracia por Él. Y nosotros deberíamos de usar esa gracia de dar por nosotros. ¿Sí? De repente pudiera ser que alguien dijera, es que ni lo conocemos al misionero ese. ¿Cómo vamos a dar? No es por él, es por ti. La gracia es así, no es por el receptor, sino por el dador de la gracia. Y la otra cosa, debemos de dar por amor, por el amor y la generosidad de Dios que está en nosotros, porque Él ha derramado de su amor en nuestro corazón, es que nosotros debemos de dar. Y la gracia, nuestro dar debería ser como la gracia de Dios para nosotros. La gracia de Dios no espera un pago. La gracia de Dios simplemente se da. Y cuando nosotros damos en lo material, así debería de ser, hermanos. Es dar sin esperar algo a cambio. Muchas veces, si bien es cierto que muchas veces se dice, hoy por ti, mañana por mí. Pero no deberíamos estar pensando de que algún día se me va a ofrecer. Puede ser. Pero no deberíamos de estar pensando en dar para que un día también a mí me dé. Dios se encargará de darnos lo que necesitamos. Al igual que Dios no espera un pago de nosotros al mostrar su gracia. Igual nosotros, hermanos, al mostrar esa gracia, no deberíamos estar pensando en nada. Vamos a ayudar, vamos a apoyar a esta persona.
no para ver qué recibo de Él a cambio. No, no. Simplemente dar. Así como Dios nos da, hermano, como Dios nos da, por pura gracia, porque la verdad, nunca le vamos a poder pagar a Dios su gracia que ha mostrado para con nosotros. Nunca se la vamos a poder pagar. Lo que podemos hacer es servirle y amarle, pero nada más. Hermanos, el apóstol Pablo habla de una gracia, y es la gracia de dar. Y miren que usa esa palabra, querigma. Y la palabra gracia es un regalo no merecido, un don no merecido. Y tiene que ver con esto de dar, tiene que ver con esa palabra en relación a no vamos a dar porque lo merece la persona. Vamos a dar porque es Dios quien nos mueve a dar. ¿Sí? Y nos mueve a dar para que su obra vaya adelante. Acordémonos, hermanos, el dar es un don de Dios. Si tú te sientes movido a dar, a apoyar, a participar de las misiones dando, acuérdate, es una obra de Dios en tu corazón para que su obra vaya adelante. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios por esa comunión de los hermanos, por esa participación de los hermanos. ¿Cómo era su participación? Ellos daban para que la obra de Dios fuera adelante. Era comunión, esa era la comunión en el Evangelio. Seamos partícipes, hermanos, de la obra de Dios para que ésta corra, para que ésta se extienda. Demos para que la obra de Dios vaya adelante. Y hagámoslo, hermanos, de manera voluntaria. Hagámoslo con agrado. Acordémonos que una ofrenda obligada, Dios no se agrada de ella. Pero una ofrenda que es dada con agrado, cualquiera que sea la cantidad, Dios está contento con eso. Dios se agrada de ello y Dios multiplicará esa ofrenda. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de participar en la obra del Evangelio. Gracias porque tenemos la oportunidad de participar en la extensión del Evangelio y dando, hablando de lo material, Señor, ayúdanos para tenerlo y ayúdanos para dar. Que estemos dispuestos, que seamos generosos, que con agrado, Señor, sin esperar que nos exhorten o que nos rueguen que demos, que no esperemos, sino que de manera voluntaria lo hagamos y de manera generosa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.